¿Qué tal? Esta es la presentación de mi segundo proyecto práctico de la materia de Ciencias y Materiales. La materia es impartida por la profesora Isbeth. Yo soy Miguel Ángel Barrera y el objetivo principal de este proyecto es el explicar y el demostrar que el agua, al entrar en estado de solidificación, su volumen se ve incrementado a diferencia de la mayoría de los materiales. Entonces, a continuación, se va a dar la explicación práctica y después de ello se procederá a demostrar mediante un experimento previamente establecido. Bueno, entonces, hablemos de solidificación. La solidificación es el fenómeno físico de cambiar de estado a la materia, de líquido a sólido. Esto es un proceso muy simple, muy cotidiano. Lo podemos ver en el caso del agua, que es el ejemplo del que vamos a estar hablando en el video. El cubo de hielo está en estado sólido. Entonces, cuando se le sube la temperatura, se vuelve líquido. Y cuando esa misma agua se le vuelve a bajar la temperatura, se vuelve a solidificar. ¿Esto qué indica? Las partículas, las moléculas, cuando están en estado líquido, tienen total libertad de movimiento, así como los gases. Entonces se pueden mover a su libertad conforme las ondas lo indiquen, se puede decir. Mas sin embargo, cuando cambias a estado físico, lo que sucede es que estas moléculas ya no tienen esa libertad de movimiento. Las moléculas empiezan a quedarse quietas, 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 quietas. Entonces lo que pasa es que se empieza a comprimir. Es por eso que en la mayoría de los casos los materiales, su volumen se reduce al momento de que se congelan, que se solidifican, porque es esa reducción de movimiento que hace que se compacte. Entonces, eso es lo que pasa. Caso contrario que cuando le das calor. Las partículas de cualquier otro material que no sea agua, las calientas y se expanden. Un ejemplo de ello puede ser una investigación que hace muchos años se realizó, que la Torre Eiffel, la que está en Francia, París, esta torre está hecha de acero. Entonces, cuando hay mucho calor, las moléculas empiezan a moverse, entonces se expande y la pirámide se expande unos centímetros, unos milímetros más. Mas sin embargo, cuando es invierno, cuando hace frío, la misma torre empieza a achicarse un poco, unos centímetros. O sea, es un cambio muy pequeño, mas sin embargo es un cambio que a mucha gente intriga. Entonces, eso es lo lógico, ¿no? Que hace calor, se expande, hace frío, se encoge por las partículas, movimientos y demás. Mas sin embargo, el agua es un caso totalmente distinto. Lo que pasa cuando el agua se solidifica es que su volumen aumenta. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación. Bien, entonces ya sabemos qué es la solidificación, ya sabemos cómo la mayoría de los materiales se comportan al momento de ser solidificados. Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua tiene ciertas características que hacen que este fenómeno en específico sea distinto al de los demás elementos. Lo que pasa con el agua es que al momento de solidificarse alcanza tal orden que alcanza a crear redes hexagonales, diferentes de las redes cúbicas que estamos acostumbrados a ver en la materia. Esto indica que las redes hexagonales van a tener espacios intersticiales más amplios que diferentes redes. Esto causa que al momento de que se compacten, van a quedar espacios más amplios entre ellas. Es por esta razón que al momento de congelar agua, su volumen se modifica, pero en aumento, no en descenso. Entonces, bueno, esta fue la parte teórica. Es momento de pasar al experimento. Yo ya aparecí en el video como dice la maestra que tengo que hacer. Entonces lo demás va a ser narrado por mi voz y hecho por mis manos. Así que disfruten el experimento. Pues bueno, para dar inicio con el proyecto práctico, vamos a proceder a seguir las instrucciones previamente establecidas. Entonces, aquí tenemos nuestros tres recipientes. Una disculpa si de repente se me va la mano y yo grabo la pared. Aquí tenemos nuestros tres recipientes. Son recipientes comunes, recipientes tradicionales de 1 litro cada uno de ellos. La medida de agua que vamos a utilizar son 75 mililitros, como se puede ver en la imagen. Ahí está, ahí se puede ver claramente, son 75 mililitros en una taza medidora. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es poner líquido en los tres envases. ¿Qué tal?
tal? Buenos días. El día de ayer, como se ve en el video, se realizó todo el proceso de preparación de los líquidos y bueno, hoy en la mañana ya se pudieron ver los resultados. Ayer en la noche conté más o menos el tiempo que se tardó en congelar los líquidos. En el caso del agua simple, que tenemos este lado ya totalmente solidificado, y del aceite se tardaron un aproximado de hora y media en poder terminar su proceso de solidificación. Mas sin embargo es un caso contrario al del agua con sal. De hecho, los productos entraron alrededor de las 7 de la noche al refrigerador, al congelador, y hoy en la mañana, siendo las 8 en punto, no se ha congelado. O sea, sigue moviéndose el líquido. ¿Esto qué en conclusión me lleva? Tras una serie de investigaciones pude notificarme que el agua con sal tiene un punto de solidificación mucho más bajo que lo que puede ser el agua normal o el aceite. Es por eso que el producto no alcanza su punto total de solidificación. De igual manera, a continuación se van a ir mostrando algunas fotos las cuales dejan en total evidencia la teoría que se estaba tratando de comprobar. En efecto, el agua simple incrementó su volumen. Aquí hay unas líneas que, como ya dije, a continuación se van a mostrar. Sí hubo un incremento de volumen. Fue mínimo realmente, mas sin embargo existió. Esto comprueba nuestra teoría. Y de igual manera en el aceite se ve de manera explícita una reducción del volumen. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por hoy y muchas gracias.